Imagina que eres el líder espiritual de millones de personas, un hombre poderoso, respetado y temido. Y entonces, con una sola decisión, un documento firmado con tu bendición papal, desatas, sin querer, una de las mayores tragedias de la historia humana. No fue una batalla, no fue una invasión, fue algo mucho más absurdo. Fue una guerra contra los gatos. Sí, escuchaste bien. Gatos. Esos animalitos peludos que hoy dominan Internet. Y el responsable de esta decisión catastrófica, un papa. El Papa Gregorio IX. Esta es la historia de cómo la Iglesia Católica declaró la guerra a los felinos, y cómo eso pudo haber abierto las puertas para que la peste negra devastara la Europa medieval. Quédate hasta el final, porque esta historia te dejará boquiabierto. Pero antes de continuar, si te gustan historias increíbles como esta, aquellas que parecen ficción pero son reales, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Esto me ayuda mucho a seguir trayendo contenido como este para ti. Y créeme, esta historia solo se volverá más absurda. Volvamos en el tiempo. Año 1227. La Europa medieval era un lugar completamente diferente al mundo que conocemos hoy. No existía Internet ni medicina moderna, y el poder no estaba solo en manos de reyes y emperadores, sino también en manos de la Iglesia Católica. Ese año, un hombre llamado Ugolino di Conti fue elegido papa. Eligió el nombre de Gregorio IX. ¿Quién era este hombre? Ugolino no era un papa cualquiera. Tenía pedigree. Era sobrino de nada menos que el Papa Inocencio III, uno de los papas más poderosos de la historia medieval. Creció en los pasillos del Vaticano, respirando poder desde niño, aprendiendo teología, derecho canónico y política con los maestros de la manipulación eclesiástica. Cuando finalmente asumió el trono papal, Gregorio IX ya tenía más de 80 años. Pero no te engañes, la edad no significaba debilidad. Este hombre era afilado como una espada. Tenía una visión clara e implacable: proteger la ortodoxia católica a cualquier costo. Gregorio IX era el tipo de líder que no aceptaba términos medios. O estabas con Dios, y por tanto con la Iglesia, o estabas contra Él. Y si estabas contra Él, que Dios tuviera misericordia de ti, porque el Papa seguramente no la tendría. Una de las primeras cosas que hizo al asumir el papado fue fortalecer algo que hoy conocemos como la Inquisición. Sí, esa Inquisición. Los tribunales eclesiásticos que investigaban, juzgaban y castigaban a los herejes. Gregorio IX no inventó la Inquisición. Ya existía en forma embrionaria. Pero él la convirtió en una máquina organizada, eficiente y aterradora. Creó un sistema de inquisidores que viajaban por Europa investigando sospechas de herejía. Estos hombres tenían un poder casi absoluto. Podían interrogar, torturar y condenar. Todo en nombre de Dios, por supuesto. Pero ¿por qué esta obsesión con la herejía? Porque la Europa del siglo XIII estaba llena de movimientos religiosos alternativos. Los cátaros, en el sur de Francia, predicaban una versión dualista del cristianismo, rechazando la autoridad papal. Los valdenses cuestionaban la riqueza de la Iglesia. Había rumores de sectas secretas, rituales satánicos y conspiraciones demoníacas. Gregorio IX estaba convencido de que el propio demonio andaba suelto por la cristiandad, reclutando almas para las tinieblas. Y fue entonces cuando los gatos entraron en la historia. En 1233, 6 años después de asumir el papado, Gregorio IX escribió un documento que cambiaría el destino de millones de vidas, humanas y felinas. Era una bula papal llamada Vox in Rama. En latín significa la voz en rama. Una referencia bíblica al llanto de las madres en Belén, cuando Herodes ordenó la matanza de los inocentes. Ya puedes sentir el clima, ¿verdad? Esta bula fue dirigida al rey Enrique de Alemania y a los líderes religiosos del Sacro Imperio Romano Germánico. En el documento, Gregorio IX describía,
con detalles perturbadores, los rituales que supuestamente estaban ocurriendo en territorio alemán. Y aquí se pone extraño, muy extraño. Según la bula, grupos herejes se reunían en ceremonias secretas para adorar al demonio, y durante esas ceremonias aparecía un gato. No un gato cualquiera, un gato negro, del tamaño de un perro grande, con ojos brillantes y pelaje oscuro como la noche. Gregorio describió que los participantes de este ritual besaban al gato, algunos en las patas, otros en la parte trasera. Sí, leíste bien, y que ese beso era una forma de reverencia al propio Lucifer, que habría asumido la forma de un felino. A partir de ese momento, el gato negro se convirtió oficialmente en símbolo del mal. Ahora, es importante entender el contexto medieval. En esa época, la gente creía profundamente en fuerzas sobrenaturales, demonios, brujas, posesiones, pactos satánicos. Todo esto era tan real como la lluvia o el sol. No era superstición, era teología aceptada y enseñada por la Iglesia. Entonces, cuando el propio Papa, el representante de Cristo en la tierra, decía que los gatos negros eran manifestaciones demoníacas, la gente lo tomaba en serio, muy en serio. La Vox in Rama se extendió. Copias fueron distribuidas, leídas en iglesias, discutidas en plazas públicas. Y lentamente, pero de forma implacable, la persecución a los gatos comenzó. En ciudades alemanas, francesas y luego en otras partes de Europa, gatos empezaron a ser asesinados. Eran arrojados desde torres, quemados en hogueras, golpeados en las calles. Especialmente los negros, claro, pero gatos de todos los colores terminaron siendo víctimas. Después de todo, ¿quién podía estar seguro de cuál era demoníaco y cuál no? Había festivales donde mataban cientos de gatos en plazas públicas. Los niños crecían viendo esto como algo normal, incluso divertido. Los felinos fueron transformados de animales domésticos y útiles en criaturas malditas. Y mientras esto sucedía, nadie se dio cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir. Aquí entra la parte fascinante y trágica de esta historia. Los gatos no eran solo animalitos adorables en la Edad Media. Eran funcionales, extremadamente funcionales. ¿Sabes cuál era su trabajo principal? Cazar ratas. Las ratas eran una plaga literal en la Europa medieval. Infestaban graneros, destruían comida y se metían en las casas. Y los gatos eran el único control poblacional efectivo que existía. Pero con la persecución masiva de felinos, ese equilibrio natural se rompió. Menos gatos, más ratas, y más ratas significaba, bueno, un problema mucho mayor de lo que nadie podía imaginar. Porque las ratas llevaban algo minúsculo, invisible a los ojos medievales, pero absolutamente letal. Pulgas infectadas con la bacteria Yersinia pestis. Esa bacteria era la causante de la peste negra. Ahora, seamos justos. La peste negra tuvo muchas causas. Comercio con Asia, rutas de caravanas infectadas, falta de higiene urbana, condiciones precarias. ¿Habría llegado la peste a Europa de todas formas? Probablemente. Pero muchos historiadores coinciden en que la reducción masiva de la población de gatos creó el escenario perfecto para que la enfermedad se propagara de forma aún más devastadora. Imagina, ciudades medievales abarrotadas de personas sin saneamiento básico, con aguas residuales a cielo abierto, basura acumulada en las calles, y ahora agrega millones de ratas corriendo libres porque ya no había gatos para controlarlas. Era una bomba biológica. Y en 1347, poco más de un siglo después de la Vox in Rama, la bomba explotó. La peste negra llegó a Europa desde Oriente. Lo que siguió fue apocalíptico. En solo 5 años, entre 1347 y 1352, la peste mató entre 75 y 200 millones de personas, aproximadamente un tercio de toda la población europea. Ciudades enteras fueron aniquiladas.
Familias desaparecían de la noche a la mañana. Los cuerpos se acumulaban en las calles porque no había suficiente gente para enterrarlos. El olor de la muerte cubría Europa como una nube tóxica. Médicos usaban máscaras con forma de pico, rellenas de hierbas aromáticas, con la inútil esperanza de protegerse. Sacerdotes rezaban misas para multitudes de moribundos. Reyes huían de sus capitales. Y en medio de todo esto, las ratas seguían multiplicándose, esparciendo la enfermedad, alimentando el ciclo de muerte. Entonces, el Papa Gregorio IX mató a millones de personas, no directamente. Él no ordenó un genocidio ni envió ejércitos a masacrar poblaciones, pero creó una creencia, un miedo colectivo, que tuvo consecuencias catastróficas. Gregorio IX murió en 1241, mucho antes de que la peste negra llegara. Nunca vio el resultado indirecto de su bula papal. Nunca supo que su guerra contra los gatos pudo haber allanado el camino para una de las mayores tragedias de la humanidad. Durante su vida, fue recordado como un papa riguroso, defensor de la fe, fundador de la Inquisición moderna, canonizador de santos. Él fue quien declaró oficialmente a San Francisco de Asís como santo. Era visto como un hombre de Dios, pero hoy también es recordado como el papa que declaró la guerra a los gatos. Y esta historia nos enseña algo crucial. Decisiones basadas en miedo, superstición e intolerancia pueden tener efectos que duran siglos. Gregorio IX pensaba que estaba luchando contra el mal, pensaba que estaba salvando almas, pero, en el proceso, pudo haber creado las condiciones perfectas para una catástrofe biológica sin precedentes. La historia de Gregorio IX y los gatos es extraña, casi surrealista, pero es real, y nos recuerda que nuestras acciones, cuando se guían por ideologías ciegas, miedo irracional o fanatismo, tienen consecuencias que no podemos prever. Hoy, los gatos son amados en todo el mundo. Son estrellas de Internet, compañeros leales, animales domésticos adorados. Es casi imposible imaginar que, hace 800 años, fueran perseguidos y asesinados en masa por creerse sirvientes del demonio. Pero eso fue lo que sucedió. Y la peste negra cambió Europa para siempre. Redefinió economías, transformó sociedades, aceleró el fin del feudalismo y alteró el curso de la historia occidental. Todo porque, entre otras cosas, no había gatos suficientes para controlar las ratas. Es una historia que parece ficción, pero es completamente real. Tal vez la mayor lección que podemos extraer es esta: cuidado con las certezas absolutas. Cuidado con quienes dicen tener todas las respuestas. Y cuidado al convertir cualquier criatura, humana o no, en símbolo del mal, porque las consecuencias pueden ser mucho mayores de lo que imaginamos. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta historia? ¿Conocías esta extraña parte de la historia? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó, comparte este video con ese amigo que ama la historia o con quien tiene gato en casa. Te aseguro que le sorprenderá. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y hasta el próximo video. Hay muchas historias esperando por ti.